Buenas tardes. Valentina, yo creo que para el problema de la minería a nivel nacional, regional o mundial, la única solución es que el hombre entienda que todo tipo de minería, ya sea minería artesanal, que es la que hacen los mineros artesanales, o la minería que se hace a cielo abierto o minería de socavón, todas causan un daño, un impacto en el ambiente, en el medio ambiente, porque para extraer la minería, para extraer el oro, se necesita mucha agua y la agua es vital. Generalmente el oro está siempre cerca a fuente de agua, se necesita utilizarla y si no la hay que traerla y gastar muchísima agua para poder sacar ese mineral muy valioso. Entonces el hombre tiene que entender qué es más importante, si el agua o el oro. En el caso, por ejemplo, aquí en la región, en Bucaramanga, o en el departamento de Santander, tenemos el páramo de Santurbán, donde en Angosturas se encuentra acumulado la gran cantidad de oro. Y ahí hay una explotación por medio de dos multinacionales, Ecooro y Aus Minesa. Y ellos están haciendo esa explotación a cielo abierto y dicen que es una minería limpia, una minería que no contamina, pero cada vez que están haciendo exploración están saliendo metales a la atmósfera, prácticamente a la mitad de la tabla periódica sale a la atmósfera y estamos perjudicando tanto la persona que hace la exploración como contaminando el medio ambiente, porque eso va al ambiente, al aire, dañándolo y llevándolo pues por toda la región y haciendo que con los años el páramo se convierta en un desierto, que los acuíferos desaparezcan, porque la minería de socavón ataca por medio de los implementos que utilizan para sacar esa minería, están ese oro, también en el caso del carbón, ya sea carbón o oro, cuando se extrae, entonces se tocan esos acuíferos, que es donde se produce el agua. Entonces, sin agua no hay vida. La solución a esto es que el hombre entienda que nosotros no podemos sacar esos minerales, porque estamos causando un gran daño a nuestro planeta y no hay otros planetas. Hasta el momento no se ha encontrado otro planeta que haya agua. Lo único que se dice es de Marte, pero gastarán miles de años. O sea, estamos entre sacar el oro o la supervivencia del hombre. Entonces yo creo, Valentina, que la solución ante eso es que el hombre preserve el medio ambiente, preserve la vida y preserve el agua. Y si va a ser una extracción que es muy mínima, es una extracción con mucha vigilancia y de manera artesanal. Eso es lo que yo considero. Listo. Gracias.